¿Qué es la destilación? La destilación es un proceso físico que consiste en evaporar un líquido y condensarlo sobre una superficie fría. Es una técnica de separación física que se emplea cuando hay una mezcla homogénea, es decir, una solución. Nosotros podemos clasificar o distinguir tipos de destilación de acuerdo a su uso y por su presión de trabajo. De acuerdo a su uso, la destilación puede ser sencilla, fraccionada o por arrastre de vapor. Estos tipos de destilaciones también lo podemos aplicar atendiendo a la presión. Es decir, todos estos se pueden hacer tanto a presión atmosférica o a presión reducida, es decir, al vacío. O vacío. Entonces, vamos a ver dónde se emplea cada uno de estos tipos de destilación. Miren, el objetivo de la destilación sencilla es sencillamente purificar líquidos, valga la redundancia. Purificar líquidos cuyos puntos de ebullición en cada caso difieren bastante entre sí. La fraccionada la aplicamos en los procesos donde tenemos una mezcla de líquidos cuyas temperaturas de ebullición están muy cercanas entre sí. Y se ve mucho este tipo de destilación en las refinerías de petróleo. La de arrastre de vapor se utiliza en la industria cosmética, es decir, para la elaboración de perfumes se puede hacer. Vamos a ver un ejemplo de cada caso. Veamos. Este es un equipo de destilación sencilla, donde vamos a ver partes esenciales o fundamentales del mismo. Una parte esencial o fundamental es el balón de destilación. Este balón de destilación va a contener la mezcla o solución de líquidos que yo deseo purificar. Unido a ese balón de destilación, mediante un tapón de goma, tendremos un termómetro que marcará el valor de temperatura en todo momento. Conectado al balón de destilación tendremos un condensador al que se le pondrá un líquido que en este caso fungirá como refrigerante y se coloca en contracorriente. El objetivo del condensador precisamente es servir de superficie fría para que todos los vapores que se canalicen a través de este tubo concéntrico que está conectado al balón de destilación disminuyan su temperatura y condensen. Así puedan recolectarse como líquidos en un recipiente colector. Estas son las partes esenciales de un equipo de destilación sencilla. El mechero no es una parte esencial ya que yo puedo utilizar un plato caliente o hot plate. Así como también no es parte esencial la cristalería de recolección porque puedo usar la que mejor me convenga. Pero sí partes esenciales serían el balón de destilación, el termómetro y el condensador. Fijémonos que el condensador tiene una coloración con tono azul claro y esto denota el enchaquetamiento o el recubrimiento de agua, en este caso que se utiliza bastante como sustancia refrigerante para disminuir la temperatura de esta superficie de contacto para que los vapores se condensen. ¿Qué diferencia hay esencialmente entre un equipo de destilación sencilla y uno de destilación fraccionada? Uno de destilación fraccionada, cuando es para el laboratorio, utiliza una columna de Vigerox.
es decir, una columna de fraccionamiento que se le coloca al matraz de destilación y luego entonces se coloca el termómetro. También se compone de un condensador y obviamente de un matraz Erlenmeyer o de cualquier recipiente para la recolección. Estas torres que vemos aquí son torres de fraccionamiento que se utilizan o se emplean en una industria como la industria de refinación de petróleo. La idea es que la temperatura se mantenga constante durante todo el proceso y de esa mezcla del crudo sacar una fracción en cada plato. Sacamos una fracción de gasolina, una fracción de queroseno, una fracción de gas natural, una fracción de nafta. Eso es a las diferentes temperaturas de ebullición que tendrá cada componente de la mezcla. Cuando hablamos de destilación con arrastre de vapor, estamos hablando de un tipo de destilación que busca extraer líquidos que están contenidos dentro de un sólido. Por ejemplo, hay hojas, flores y varias sustancias que tienen estado de agregación sólido, que tienen líquidos en su interior que son de nuestro interés. Por ejemplo, las hojas de eucalipto, que desprenden un gran aroma, que pueden ser utilizados esos aceites esenciales para la elaboración de perfumes. La idea es hacer pasar una corriente de estos vapores a través de esas hojas secas o raíces de árboles y todo ese vapor arrastrará con él esa esencia que luego nosotros condensaremos y recolectaremos en forma de aceites esenciales. Estos tipos de destilación, como ya dijimos, pueden hacerse o a presión atmosférica, es decir, a presión de una atmósfera, o a presión reducida, es decir, a menos de una atmósfera. ¿Por qué podríamos utilizar la presión reducida o crear un vacío para poder separar mediante destilación una mezcla? Fíjense, hay sustancias que se descomponen cuando usted la calienta. Si la sustancia se descompone, es decir, se transforma en otra forma de materia, pues obviamente la perderemos. Por lo tanto, si al provocar una reducción o vacío, nosotros podemos lograr que la sustancia pueda alcanzar una temperatura de ebullición sin descomponerse, entonces la presión reducida sería lo que deberíamos de aplicar. De igual manera, creamos una reducción o vacío cuando la temperatura de ebullición de la sustancia es muy elevada, a sabiendas de que tenemos una relación de directa proporcionalidad entre la presión y la temperatura de ebullición. Si nosotros creamos un vacío y la sustancia tiene una temperatura de ebullición alta a una atmósfera, obviamente su temperatura de ebullición bajará. Por ejemplo, una sustancia que tiene 900 grados Celsius de temperatura de ebullición a una atmósfera, es posible que si la trabajo al vacío o a la mitad de la presión, esa temperatura de ebullición de la sustancia significativamente baje en la misma proporción. Es decir, yo puedo tener la mitad de la temperatura de ebullición. Veamos ahora el material visual, donde vamos a ver el procedimiento de destilación sencilla con sus partes esenciales. Tenemos la sustancia, que es una solución líquida o mezcla homogénea. Y veamos las partes del equipo. Tenemos un matraz de destilación, el termómetro para medir la temperatura y el condensador. Ya lo demás que sea externo a eso no son partes esenciales del equipo de destilación sencillo. Vemos el termómetro colocado, incrustado en un tapón horadado que está en el matraz o balón de destilación, que está conectado a un condensador. Observemos
que el color de la sustancia purificada, en este caso, es incolora, no tiene color, muy diferente al color que vemos de la solución en el matraz. Fíjense el agua que está pasando contracorriente, que no está enfriando por contacto indirecto a los vapores que se generan. Observemos la temperatura leída en el termómetro, que indica que son 100 grados Celsius. Si son 100 grados Celsius, lo que estamos leyendo de temperatura, quiere decir que a este valor lo que estamos decantando es, o recolectando, es agua.